Buenas tardes, Patricia, para la gente en estudios y para la audiencia. Muy bien. Bueno, Pedro, contanos un poquito, como decíamos, todo el tiempo en este noticiero estamos charlando con diputados de distintos bloques para saber un poquito sobre el debate, la votación. Vos sí votaste en general esta ley, hay puntos con los que por ahí no estás de acuerdo, contanos un poquito cuáles son estos puntos y por qué. Bueno, acompañé tanto la ley base como la ley que se conoce como el paquete fiscal en la votación en general. Luego, en lo que tuvo que ver con el tratamiento en particular, tuve algunos artículos que acompañé y otros, como fue el caso de delegación de facultades, el tema vinculado a privatización, las cuestiones vinculadas a empleo público, la cuestión vinculada a la normativa laboral, que específicamente es un artículo que se votaba solo allí, donde permitía la posibilidad de contratar hasta 5 empleadores sin la normativa laboral. No las he acompañado y no he acompañado tampoco lo que se conoce como el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Bueno, en el resto de la normativa acompañé, específicamente lo que tuvo que ver con la normativa de la cuestión previsional. Yo me abstuve en la votación, ahí había nada más que 2 artículos, y obviamente con una mirada que tiene diferencias dentro de mi propio bloque, el radicalismo, y también con miradas diferentes en los diferentes bloques de la Cámara de Diputados. Bien, Pedro, bueno, justamente como vos decís, por supuesto que dentro del mismo bloque hay opiniones distintas que pueden disentir, pero ¿has podido hablar por ahí con la gente en general, digo, ¿no? Como diputado, como representante, la gente les hace llegar más que nada desde la UCR, les hace llegar su conformidad, disconformidad por el acompañamiento a esta ley? Sí, la verdad es que hay en los dos sentidos. Se trataron muchas diferentes temáticas en lo que tiene que ver con los 2 proyectos de ley. Y en ese sentido, bueno, hay un número importante de gente que obviamente que no acompañaba ninguna de estas cuestiones. En ese sentido, el propio bloque del peronismo no acompañó ninguna de las cuestiones. Y después tenés, obviamente, sectores que consideran que había que hacer algunas reformas. Yo en el caso específico vinculado a la reforma laboral, hace tiempo que vengo propugnando que la misma se lleve adelante. La verdad es que la normativa que se ha cambiado no contempla por allí todas las expectativas que uno tenía y ha incorporado otras cosas que particularmente yo no las acompañaba, pero se debió votar por capítulos, es decir, no iba artículo por artículo. Y esto originó que en algunas cuestiones, bueno, puede haber algún artículo que por ahí se debía acompañar o acompañé no estando en un 100% de acuerdo. Pero en esta Argentina yo digo de pendular en términos políticos, que pasa de un lado al otro, está claro que esas visiones que la gente, la opinión pública te hace llegar, están presentes de manera constante. Pedro, bueno, y te consulto también sobre nosotros, los entrerrianos. ¿Cuál es tu análisis en cuanto a nuestra situación, ¿no? ¿Y cómo pensás que podría afectarnos, ya sea positivo o negativamente, si esta ley se llega a aprobar? Bueno, hay diferentes cuestiones, pero básicamente acá se ha voltado nuevamente la recomposición de ganancias en la 4ª categoría, ¿no? Que es a partir de determinada cantidad de ingresos, uno para solteros, otro monto para casados, en los cuales se pasa a tributar un impuesto. Allí específicamente esa ley había sido modificada el año pasado, votada tanto por el peronismo, como también por quien hoy es el presidente, por Javier Milei, y había significado en las cuentas de la provincia básicamente una fuerte retracción de los ingresos. Digo, para explicarlo en pocas palabras, la provincia de Entre Ríos recibe de parte de la Nación
aproximadamente 3 de cada 4 pesos de lo que son sus ingresos en el mes a mes. Y esto había provocado, en la ausencia de haber quitado de manera abrupta este impuesto, había provocado una quita de aproximadamente, arrancó con el 12, el 13% de menos, terminó y estamos prácticamente en el 20%. Por tanto, si se restituye, obviamente que tiene que pasar por la Cámara de Senadores, si este impuesto se restituye, habrá una recomposición específica en lo que tiene que ver con los ingresos de las provincias. Después, por supuesto que hay situaciones particulares que según los casos se van analizando y qué significarán en definitiva para cada uno de los sectores, ¿no? Bien, Pedro, bueno, por último, ¿cuál te parece el tema que por ahí en Entre Ríos, en nuestra provincia, tendríamos que resolver cuanto antes, ¿no? En este contexto por ahí de crisis y demás, ¿qué es lo que de alguna manera nos podría hacer salir a flote cuanto antes? Bueno, difícil sintetizarlo en un solo tema, pero está claro que la cuestión económica tiene algunas aristas que nos hacen estar atentos a ello. Me parece que la generación de trabajo y sobre todo la registración del mismo es algo importante en el cual hay que hacer los esfuerzos que sean necesarios para ir hacia un camino que la Argentina necesita. Más del 50% de la población en la informalidad, es decir, no estando dentro de las alternativas que brinda el marco legal para considerarse dentro de la economía oficial, marcan un número que claramente nos obliga a trabajar en ese sentido. Y está claro también que hay fuertes peleas que hay que dar desde la provincia con la nación. Algunas que están vinculadas a la energía, otras que están vinculadas, por ejemplo, a lo que es la traza vial de las rutas nacionales y obviamente la lucha que tiene que ver, por ejemplo, con fondos que significan subsidios para el transporte automotor y que se le da al AMBA, al área metropolitana de Buenos Aires, pero que este gobierno no ha repartido en el interior del país. Hay que ver las cuestiones vinculadas a fondos educativos porque hace prácticamente 30 años se pasaron de la nación a las provincias las competencias vinculadas a salud y educación y eso no ha tenido un correlato en los recursos y está claro que ahí también hay que dar una batalla. En definitiva, hay varias cuestiones no fáciles de simplificar en unas pocas palabras. Bueno, Pedro, nosotros te agradecemos muchísimo por tu predisposición para contarnos sobre estos temas y bueno, y agradecemos tu tiempo y la comunicación. Muchas gracias a ustedes como siempre y hasta cualquier momento.